Comenzamos hoy con la serie Renovación y el tema que le he puesto a esta serie que vino a mi corazón por el Espíritu Santo, le he titulado La obra que te conecta, renovación constante. La obra que te conecta. Diga conmigo, la obra que me conecta. Una de las áreas clave en toda empresa que es muy necesaria y que cada líder debe tener presente. Y escuche, déjeme hablarle directamente a los que están aquí. Dije cada líder y considero la gente que está frente a mí que son líderes. Al menos Dios te entregó tu vida que tienes para que la puedas liderar, para que la puedas desarrollar. Pero una de las áreas específicamente para poder uno avanzar en esto de liderar la vida de uno, de lograr cosas y tener mejores resultados, es la renovación. Renovación. De la misma manera que se renuevan equipos, que se renuevan materiales en una organización, que se renuevan maquinaria, que se renuevan conceptos, ideas, tal vez pensamientos, no convicciones, porque tú caminas por esas convicciones. Es vital, es importante que nosotros como personas, y más aún como creyentes, como cristianos que profesamos la fe de Cristo, ¿sabes qué? Estemos en constante renovación. Lo que no se renueva no progresa. Escuche, renovación es un proceso continuo mediante el cual Dios transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón y reordenamos nuestra vida para volver a pensar, para volver a sentir y vivir conforme, no a mi voluntad, sino conforme a su voluntad y cumplir, no mi propósito, sino cumplir su propósito con la asignación que nos ha entregado. Todos aquí tenemos una asignación o asignaciones específicas, talentos, dones que Dios nos ha entregado, no para cumplir nuestro propósito, sino para cumplir ¿qué? Su propósito. Su propósito desde antes de la fundación del mundo es el mismo, reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. Las de arriba, las de abajo, reunirlas en Cristo. Y esa es nuestra asignación. Una cita anónima sobre el liderazgo me recordó algo que es fundamental en esta jornada como cristianos, aún liderando lo que es nuestra vida según su voluntad. Y la cita es esta que quiero compartirla. Le hemos hablado tal vez en otras ocasiones, en reuniones con los líderes. La mejor manera de saber, o que yo sé, cuando una persona está preparada para liderar, es cuando esa persona es capaz de liderarse a sí mismo. Creo que está por ahí. Escúchalo, te lo voy a repetir. La mejor manera de saber cuando una persona está preparada para liderar es cuando es capaz de liderarse a sí mismo. Hay muchas personas que quieren emprender cosas, que quieren liderar cosas, pero no son capaces de liderarse a sí mismo. Una persona que puede liderarse a sí mismo, que tiene autocontrol de su carácter, de su temperamento. No es que yo soy así y soy así, pero no tienes control de su forma de ser. Es una persona que puede o que no puede liderarse a sí mismo, tampoco va a poder liderar a otras personas. En contraste, aquella persona, escúchame bien, que no tiene esa capacidad de renovarse a sí mismo, tampoco va a tener la capacidad de ayudar a que otros se renueven. En Mateo 7, Jesús trae una lección respecto a esto que estoy entrando en el fundamento, y ya vamos a leer el verso bíblico. Cuando Jesús allí habla de algo que nosotros conocemos y que a veces se nos hace difícil, pero tengo que ser transparente y hablarle con la verdad. En esto de renovación para ayudar y renovar a otros. Mateo 7, Jesús presenta, le está hablando a los fariseos y le dice, ¿sabes qué? Para que tú puedas hacer la operación de sacarle
la astilla, la pelusa que tiene X o Y persona en el ojo, primero tú tienes que sacarte el 2x6 o el 4x4. Y de esto sabe el doctor Denny porque él hace unas columnas espectaculares. Aquella es como 4x4, ¿verdad? La que hiciste, o 6x6 en tu casa. 6x4. Estaba cerca por ahí. Jesús le dice, antes de que tú saques la astillita, la pelusa, es lo que está diciendo, antes de que tú puedas liderar, corregir a otro, sácate ese 2x4, esa viga que está en tu ojo, para que puedas trabajar. Escuche, con otro. Es imposible poder ayudar a otro si primero no sacamos lo que nos molesta a nosotros personalmente. Es importante. Y esto es parte de la renovación. Y a veces se nos hace difícil. Él nos llama a un proceso de renovación para que podamos sacar lo que nos impide personalmente y ayudar a otro. Este es el proceso de renovación. Ya mismo voy a suavizar. Pero es importante entrar con esto. Por ejemplo, imagínense a los pastores blancos que están aquí, blancos de apellido y también de color. Imagínense a los pastores blancos desarrollando su compañía de limpieza muy exitosa, escúcheme bien, y tratando de establecer esa compañía para instruir a otros sobre la limpieza del hogar, pero todavía en su casa tienen todo, diría el puertorriqueño, el reguero, el escombro, los escombros del huracán Milton. Imagínense. Y que no esté haciendo, porque déjeme decirle, eso sucede con muchas personas. El problema es que a veces tú quieres desarrollar algo, quieres establecer algo y no trabajas con lo tuyo. Tal vez hay personas que están estableciendo y todavía están trabajando con muchas cosas en su alrededor, pero a la misma vez que están tratando de establecer, están trabajando con lo suyo. Tal vez no han llegado. Hay cosas que en ocasiones, ¿sabes qué? Yo las predico porque las creo, pero todavía no las manifiesto. ¿Me entiendes? El problema es que las predique y no las crea. Y espere que se manifiesten. ¿Usted está conmigo? Entonces, los pensamientos yo tengo que renovarlos. Porque hay gente que me ha dicho, pastor, es que tú no has llegado a eso y lo estás predicando. Pero lo creo que voy a llegar y lo voy a manifestar. Imagínense. Tal vez a mí se me va a hacer difícil llegar a una perfección en mi matrimonio. Pero yo creo que un día va a llegar esa perfección. Cuando estemos ambos con la plenitud de Cristo en el cielo manifestada, va a llegar esa manifestación. A veces usted habla de sus hijos tan elocuentes, ¿verdad que sí? ¡Wow, que mis hijos! Pero por acá atrás está diciendo, Dios mío, ¿cuándo se cumplirá eso? ¿Eso no? Eso soy yo. Usted está hablando porque lo ve, lo quiere manifestar. Todavía no, pero cree que lo van a manifestar. Imagínese eso. Es como si en nuestra casa tenemos un caos, pero siempre queremos que otro tenga el orden. Aconsejamos a otros sobre sus aparentes incapacidades y nos mantenemos ajenos a las nuestras. Diga conmigo, renovación. Esto es como el deseo que tenemos en ocasiones, que es genuino, y yo lo recibo en la congregación y lo veo con mucha... Tenemos ese deseo genuino, verdadero, de llevar otros a los pies del Señor, llevarlo a la cruz. Pero escuche, la clave no es llevar a otros a Cristo. La clave es preguntarnos si nosotros mismos podemos llevarnos a Cristo. ¿Entienda? Ese es el deseo de llevar gente a Cristo. Pero lo primero que yo me tengo que preguntar es si yo mismo puedo llevarme a Cristo. Y no hablo de aceptar a Cristo por primera vez, que tal vez la mayoría de los que estamos aquí hemos aceptado a Cristo. Me refiero si tenemos la capacidad de volvernos a comprometernos con el Señor cuando nos hemos alejado. A eso es lo que me refiero. Porque van a haber situaciones en la vida que hemos aceptado al Señor. No estoy hablando de salvación,
Pero hay situaciones, hay artimañas del enemigo trabajando en nuestros pensamientos. Por eso tenemos que renovarnos que en nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento, en nuestro espíritu, para que cuando, ¿sabes qué?, traten de venir esos pensamientos de alejarnos del Señor, yo tenga la capacidad de pararme firme, aleluya, y con la ayuda del Espíritu Santo volver a acercarme al Maestro. Eso es renovación. Escuche, el Evangelio de Jesucristo es renovación continua. Nos lleva a renovarnos todos los días. Un día sí y otro también. Todos los días. Porque escuche bien, en nuestra humanidad existe la tendencia de alejarnos. No te sientas mal si estás aquí. Y hay momentos que has sentido alejarte. E incluso la clase de este jueves pasado, viernes, miércoles, de los grupos de conexión fue poderosa. Poderosa. Escuche, tenemos esa tendencia de alejarnos, de separarnos del redil. Es algo con lo que luchamos diariamente. Yo no sé si usted no lucha con eso. Si usted no lucha, gloria a Dios, Señor. Usted puede ser casi extraterrestre ya. Luchamos con eso. Por eso es que es necesario la renovación constante para acercarnos al Señor. Miren lo que dice Isaías 53:6, y es la base del fundamento de esta enseñanza. Isaías 53:6. Todos andábamos perdidos como ovejas. Sígalo ahí. Cada uno seguía su propio camino. Pero Jehová hizo recaer sobre él, diga, sobre Cristo, la iniquidad, o sea, el pecado de todos nosotros. Cada uno caminaba, otra versión dice, por sus propios caminos, se descarrilaban, pero Dios vino en Cristo, depositó todo, no uno, todo el pecado de nosotros, para que nos renováramos y nos acercáramos a Él. En términos generales y simples, esta definición en el aspecto bíblico es de renovación. Renovación es volver al diseño original de Dios, que cada vez que nos desviamos. Renovación es volver, regresar al diseño original de Dios cada vez que nos desviamos. La intención de Dios contigo, conmigo, con el ser humano, escúcheme bien, ¿sabes cuál es la intención? Desde el principio, acercarnos al Padre. Acercarnos al Padre. Él está en el negocio de reconciliarnos con Él, pero nosotros tenemos que renovarnos. Sé que en nuestras enseñanzas de la palabra, escuche bien, hemos aprendido que nuestra esencia en Dios, escuche bien, que es el punto que voy, más que ser oveja, es ser hijo. Somos hijos encontrados en el amado. Y mediante el Espíritu Santo ese hijo se sigue formando en nosotros. Pero antes de ese entendimiento, no podemos olvidar que en ese versículo, ¿me puedes el versículo nuevamente, por favor? Ahí hay una palabra bien importante que quiero traer a colación. Diga conmigo, oveja. Todos andábamos perdidos, ¿como qué? Diga, como oveja. Es más, mira que está a tu lado y dice, tú pareces una buena oveja. Díselo, ahora díselo como un pentecostal, no como el de la tradición. Y yo cuando leía y leo estos versículos, la pregunta que me hago, y quiero contestármela a mí mismo, yo no sé si esto le va a ayudar en algo, pero creo que sí, es por qué se le ocurrió al Señor compararnos con esa criatura peluda que corre allá en los campos y habita en las colinas de Judea. En uno de esos viajes que nosotros hicimos a Israel, en el último, la gente a veces va solamente una vez y no mienten. Van una solamente a Israel y dicen, la última vez que fui a Israel, pues la última vez, fue la única, no están mintiendo. La última vez que fuimos a Israel, observábamos por aquellos campos las ovejas y cómo los pastores beduinos las dirigían. Pero mi pregunta era, ¿por qué no nos comparó como esos ovejeros alemanes? ¿No se ha puesto a pensar por qué como oveja?
Y no como ese pastor ovejo, o sea, que pastorea las ovejas, esos perros alemanes. ¿Por qué no dijo, aquí te estoy entrenando como león? ¿Se acuerdan? Como ese. A veces yo llego a casa así, llegó el tiguerón, mamá. Ay. Manuel se ría, mami, tranquilo. Todavía queda algo de oveja y algo de tigre, aunque soy hijo. Aunque soy hijo, escuche. Pero ¿por qué el Señor no me comparó como esa animal salvaje, más salvaje que domina? Mi pregunta era, ¿por qué el Señor nos compara como ovejas? Escuche, no es muy halagador que el Señor nos compare como ovejas. ¿Sabes por qué? Porque las ovejas son frágiles. Las ovejas son vulnerables. Es más, las ovejas son un tanto torpes, a diferencia de los perros alemanes. Son frágiles, son indefensas, son un poco testaduras las ovejas, no diga amén. Nos compara con ovejas que son propensas a accidentarse con facilidad, a desviarse. Escúcheme bien, yo quiero que usted se enfoque en esto, a desviarnos, a descarriarnos. Es interesante que las ovejas es el único animal que sí o sí necesita un pastor para ser cuidada. ¿Está? Y cuando menciono al pastor, tal vez no me refiero a mí y ni a algún pastor que usted haya tenido, porque si tuvo un pastor que no fue lo que usted esperaba, no, el pastor de pastores y Señor de señores, Dios Jehová de los ejércitos. O sea, el único animal, escuche, que necesita ser pastoreada es la oveja. En la naturaleza animal de las ovejas, escuche bien, no hay ovejas salvajes. Aunque tal vez a lo mejor usted ve alguna salvaje por ahí. Pero escuche, en la naturaleza animal, del reino animal, no hay ovejas salvajes. No hay ovejas que corran por aquellas praderas de los campos de Jerusalén, de Judea, corran solas y no terminen lastimadas. Necesitan ser cuidadas y pastoreadas. Todo el resto de los animales tienen una versión de salvajismo. Todo, hermano. Tienen una versión no domesticada. Hasta un gato puede ser salvaje. Eso no es. Un perro puede ser salvaje. Pero una oveja necesita de un pastor. Vaya conmigo, diga conmigo renovación. Y déjeme decirle, esa es la razón fundamental por la cual Él nos compara como ovejas. Porque no podemos vivir solos. Necesitamos de un pastor. Necesitamos de la dirección del Espíritu Santo que nos guíe en el proceso de renovación para continuar en el redil de las ovejas. Entienda esto, solo estamos a la deriva. Solo estamos como un cometa, como una chiringa que no tiene hilo. Solo estamos como una hoja en una tormenta que no sabe hacia dónde va. Por eso Él nos compara como ovejas. Todos andábamos como ovejas, pero Él cargó en sí, ay Dios mío, y nos llevó a Cristo. Ahora, ¿por qué nos desviamos si somos ovejas? Permítame compartirle al menos tres causas, tal vez principales, hay más, pero las que yo saqué en mi enseñanza. Tal vez la de usted la puede manejar diferente. Escuche. Número 1. ¿Sabes por qué en ocasiones nos desviamos? Porque no cuidamos como ovejas nuestra fortaleza. No cuidamos como ovejas nuestras fortalezas. O sea, lo que nos hace fuertes, en ocasiones solemos descuidarlo. Solemos no cuidarlo. Por ejemplo, usted tiene el don de misericordia
el don de ayudar. Y si usted no lo cuida, puede sentir culpa porque no puede hacer todas las cosas para ayudar a toda la gente que viene donde usted a que le supla necesidades. Por eso nosotros tenemos que cuidar esa fortaleza, ese don. Porque si usted no cuida eso, usted comienza a sentirse mal, abrumado, triste, porque no puede ejecutar ese don, esa gracia de ayudar. Habrá gente que ha experimentado en ocasiones, Dios mío, yo no pude ayudar a estas personas. Y esa es una fortaleza que usted tiene. Y si usted no lo cuida, lo que fue al principio un regalo de Dios, se transforma en una carga sin la ayuda de un pastor, sin la ayuda del Espíritu Santo. Porque ahora el pastor viene y le dice, hijo, y te lo dice en inglés, be careful. Ten mucho cuidado. Que ese espíritu de servicio, ese don, esa gracia de servir, no se te dañe. No es que no queremos que ejerzas esa gracia, es que lo hagas con mucho cuidado. ¿Usted está conmigo? Entonces, esa persona tiene que llevarla a renovar ¿qué? Sus pensamientos. Diga conmigo, renovación. Renovación. Le contaba recientemente a alguien la historia, si está aquí, pues te la repito. De aquel corazón de servicio que tenía aquel hombre. Y en un cubo de agua, en un envase de agua, va pasando. Usted sabe esto, pero quiero que te lo aprenda para que no se le dañe el corazón. Va pasando y de momento ve un alacrán. ¿Saben lo que es un alacrán? Un 100 pies. Le dicen alacrán. Y lo vio en el cubo de agua. Y cuando pasó, vio que el alacrán se estaba ahogando. Y el individuo, con su corazón de misericordia, estoy hablando de ese 100 pies, no estoy hablando de que cuando usted hace, ¿sabe qué es esto, verdad? ¿No? Un alacrán con una pata menos. 99, 100. Ok. Escuche. ¿Y qué sucede a este hombre? Mete la mano en el cubo para salvarle el alacrán. ¿Qué hizo el alacrán? Lo picó y sacudió. Tipo boricua. ¡Wow! ¿Y qué pasó con el alacrán? Cayó ¿dónde? En el agua de nuevo. ¿Y qué volvió a hacer el individuo? Metió la mano. ¿Y qué hace el alacrán? Lo vuelve a picar. Allá había lejos, por allá, un hermanito mirando lo que hacía y le dice, oye, viene acá y dice, no seas menso, por no decirle otra palabra. O sea, sé inteligente, sabio, déjalo que se ahogue. Si cada vez que metes la mano, te va a picar. Pero como el individuo tenía la mente renovada, ¿sabes qué? Lo que hizo fue, buscó una hoja, lo metió en el cubo de agua y ayudó el alacrán para que no se ahogara. Y le dice, aquel que lo estaba mirando de ojos, ¿sabes qué? La naturaleza del alacrán es picar, pero mi naturaleza es servir. Yo no voy a dejar que la naturaleza del alacrán cambie mi naturaleza de servir. Pero la próxima vez lo voy a hacer con mucho cuidado. ¿Le bendice eso a alguien? ¿Le bendice? Denle un aplauso al Señor. La próxima vez voy a usar una hoja. Iba a decir algo, pero lo digo otro día. Tenga cuidado cuando lleve gente, cuando ayude a personas. Tiene el deseo pero ahora se ve impotente. Otro ejemplo, Dios le da a alguien el don de sabiduría y esa es su fortaleza, pero sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda de un pastor, ahora como te lo sabes todo, te vuelves preponderante, orgulloso, intocable y lo que es algo bueno se convierte en algo que no puedes manejar porque no tienes el pastor, al Espíritu Santo que te dirija. La segunda razón es que cuando nos alejamos del pastor, o sea, de Dios,
perdemos el gozo, perdemos la alegría. Qué bueno, me van a poner un poquito de música para ir terminando. Sí, estamos en tiempo. El segundo, perdemos el gozo, la alegría. Perdemos lo que David expresó después de pecar con aquella mujer, con Betsabé. Y en el Salmo 51, 12, él dice, entre otras cosas, devuélveme el gozo, la alegría, no la salvación, el gozo, la alegría de la salvación. Y que un espíritu noble, un espíritu obediente me sostenga. Me sostenga. Él está diciendo, yo quiero tener un espíritu obediente, pero necesito recuperar la alegría, necesito recuperar el gozo de la salvación, necesito renovarme espiritualmente para disfrutar el gozo de la salvación. Escuche bien, hay muchas personas salvas, pero por falta de renovación no están disfrutando el gozo que trae esta salvación. ¡Aleluya! Y no estoy hablando de felicidad, porque felicidad y gozo no es lo mismo. Felicidad está relacionado a eventos específicos. El nacimiento de un niño, tú lo celebras felizmente, pero en el otro lado, la muerte de un ser querido te lleva la felicidad. Pero David falló, y cuando Natán lo confrontó, tenía un pastor. ¿Está conmigo? Tenía alguien que lo llevó a una confrontación. Escúchame, te están llevando a confrontación para renovación. Tú piensas que es para dolor. No. Cuando Natán llegó, dijo, papi, ¿qué tú harías con este? Le da la historia para no robar el tiempo. A veces el enemigo usa artimaña a través de nuestros pensamientos para robarnos el gozo de la salvación. Escuche, cuando uno pierde la alegría, el gozo, todo se hace cuesta arriba, hermano. Todo se hace cuesta arriba. Tengamos claro, mantenernos firmes en el proceso de renovación, que es un proceso continuo, aunque en ocasiones pues nos duela. Es importante. Es verdad, escuche bien, tal vez tú puedes decir, no me fue bien en el matrimonio, no me fue bien con los hijos, no tengo el trabajo que deseo, pero tengo la alegría, tengo el gozo, tengo el privilegio de servir al Señor de señores y Rey de reyes, privilegio que ni los ángeles, aleluya, tienen. Tú y yo tenemos ese privilegio de servir y mantener el gozo de la salvación, pero mantente cerca del Señor. Escuchen, lo tercero es que al alejarnos de Dios o de nuestro pastor, no escuchamos su voz. Es un peligro. Diga, soy oveja. Voy a hablarle a esos 5 que son ovejas. Escúchame bien. Dice Juan 10:4 que las ovejas lo siguen porque reconocen ¿qué? Su voz. Mi pregunta es, ¿reconocen la voz del pastor? Tal vez tú dices que no lo estoy escuchando. Entienda esto, la pregunta no es si él está hablando, la pregunta es si tú estás escuchando. Permítame repetirlo otra vez, la pregunta no es si Dios está hablando o no. Él nunca deja de hablar, Él nunca deja de transmitir. Él siempre está hablando, Él siempre está transmitiendo, como las frecuencias de radio y televisión. Ahora mismo, escucha hermano, atienda esto. Ahora mismo, en este santuario, están pasando miles y miles de frecuencias radiales y de frecuencias de televisión. Y usted dirá, yo no escucho ningún radio, no escucho ninguna televisión. ¿Por qué no lo escucha? Porque no está en la frecuencia de esa radio, no está en la frecuencia de esa televisión, pero eso no implica que no hay aquí miles y miles de frecuencias digitales. Es más, yo me acuerdo cuando tuvimos que cambiar los micrófonos o renovar los micrófonos
porque ya había una frecuencia que no se podían utilizar, porque se conectaban a otra frecuencia diferente. Hacia eso tuvimos que ajustarlo para poder estar conectados con la frecuencia de Dios a través de los micrófonos. ¿Está conmigo? Escuche, no es que Él no esté hablando, que no estés transmitiendo. Tal vez es que no estás sintonizado con Él porque te has ido alejando. Porque te has ido alejando. Aquí había una emisora cristiana y yo me acuerdo que desde que salía de West Joal, la onda, el sonido específico, pero a la medida que iba llegando Orlando, iba perdiendo ¿qué? La frecuencia. Y si quería mantenerme en una frecuencia diferente a la de la Mega, a la de Sal Soul, si quería mantenerme en una frecuencia cristiana, tenía que ¿qué? Mover y buscarla. No era, escúcheme bien, que esa frecuencia de 1270 que estaba escuchando en Tampa dejó de transmitir. Es que, ¿sabes qué? Yo me fui. Usted sabe este mensaje. Te fuiste alejando, te fuiste alejando. La pregunta no es si Dios está hablando o no. Él nunca deja de hablar. Él siempre está hablando. Voy a repasar para ir ya finalizando las 3 razones fundamentales que impactan nuestra vida en esto de alejarse como ovejas. No cuidamos nuestra fortaleza, perdemos el gozo, no reconocemos su voz. Ahora, pastor, ¿qué podemos hacer? Déjeme entregarle algunas ideas en español, algunos tips. ¿Lo dije bien? Que en mi vida como creyente he aprendido. No sé mucho de ovejas, solamente lo que aprendí en las veces que hemos ido a Israel. Pero sé algo de esta jornada cristiana, porque he vivido en mis 40 años de vida, he vivido bastante y he experimentado bastante en la jornada de ser cristiano. No tengo 40 años, no. Tengo más de medio siglo. Tengo 60, voy a cumplir 63, creo que 64 años. Y de estos 64 años, déjeme decirles, más de medio siglo, más de 50 años, he caminado cerca del Señor. Desde pequeño, nacido en un hospital, criado en una iglesia. Escúchame, tal vez no sé de oveja mucho, pero te puedo decir algunos tips de cómo caminar en el Señor. He aprendido algunos detalles de esta acción de perderse en esta jornada y ser encontrado nuevamente en el amado. Déjame darte algunos. Dije que no iba a llorar. Déjame darte algunos tips, algunas ideas que te pueden ayudar. Que en esta jornada, pastor, te has perdido muchas veces. No cuidé mis fortalezas como oveja. Me alejé. Dejé de escuchar la voz del pastor. Y no voy a hablar de mí. Voy a hablar de Jesús que me reencontré con Él. Escuche. Hay algo tan importante, porque a veces uno dice, sí, soy la oveja perdida. Soy la oveja descarriada. Que me vengan a buscar, que me venga a buscar el pastor, porque el pastor siempre está listo para buscarte. ¿Sabes que había un himno? Los que vienen de ese tiempo, eran 100 ovejas. ¿Se acuerdan de esa? Eran 100 ovejas. Y todas las semanas de niños en la congregación que celebraban todos los años, era una semana, se hacía esa canción dramatizada. Y la mayoría de las veces
yo era la oveja perdida. Porque todo el mundo quiere ser pastor. Nadie quiere ser oveja perdida. Todo el mundo quiere ser pastor. Y papi y mami están ahí la mayoría de las veces. Me acuerdo un día que me compraste los zapatitos de 1.25 de cuero de cabra. 1.50 creo que 1.25 me lo dieron en la tienda azul de Río Grande. Que lo usé 2 veces porque en la tercera se despegaba, que eran los únicos que estaban en la vitrina. Pero en casa lo que había era solamente cumplir al Señor y no había para más nada. Había momentos en mi casa, usted ve la historia, ve la gloria, pero no la historia. Había momentos que abríamos la nevera de la casa y lo que salía era el humo frío que salía de la nevera porque no había nada más. Pero aún así, este que está aquí hacía y comenzaban a cantar Vivian Víctor aquella canción. Eran 100 ovejas, se paraban los 100 niños al frente y la oveja perdidita por ahí escondidita, sentadito así, con un paño encima tirado. Era la ovejita perdida ya. Pero esa ovejita perdida sabía que el pastor la iba a buscar. Pero en esto de perderse y encontrarse es como la fe. Tú tienes que creer, pero también tienes que accionarte. ¿Sabe qué quiero decir? Que cuando el pastor llegaba donde mí, yo no mostraba resistencia. Yo me tomaba de la mano, del abrazo de ese pastor y me llevaba allá al frente. Y llegaba a celebrar. Siempre que Dios nos busque, nosotros tenemos que querer ser encontrados, hermano. Accionarnos. Cuando nos encuentre, no resistir y dejar que nuestra vida sea renovada. Escuche, por eso este mensaje es para los que hoy dicen: ¿por qué me siento cansado en el alma? Y no hablo del cansancio físico que con 10 o 8 horas usted puede resolverlo. No. Hablo del cansancio de la mente, el cansancio del espíritu, de la angustia del alma. Ese cansancio que nos somete al estrés, a la fatiga emocional y nos volvemos unos amargados. Sacamos lo de oveja alejado. Nos convertimos en ocasiones en gente preponderante, intocable, sensitivo, petulante. Por eso yo decía al inicio de este mensaje que la capacidad de poder liderar a otros es cuando obtenemos nosotros la capacidad de autoliderarnos a nosotros mismos. Es cierto, Él te va a buscar. Es cierto, escuche. Permítame ya finalizar, pero decirle algunas cosas adicionales sobre esto de perderse. Si perder el gozo es un patrón constante, debes saber que el pastor va a utilizar corrección para que no te vuelvas a perder. El pastor, ustedes han visto esa foto cuando va el pastor con la ovejita en los hombros. ¿Sabes por qué esa ovejita va en los hombros? Porque estaba acostumbrada esa oveja a perderse y el pastor, para que no se volviera a perder, ¿qué hacía? Le quebraba una pata. Le quebraba una pata. Y ahora, porque la tendencia de esa oveja, que de 10 años en el evangelio, ¿sabes qué? Tenía una oportunidad o dos de retirarse, pero esa oveja tenía la tendencia ahora que de 10 años en el evangelio solamente tenía 2 ocasiones para renovarse porque siempre se quería alejar. Y el pastor sabía que allá podía haber un depredador y oveja sola, fácil presa. Que lo podía comerse, almorzarse esa oveja. ¿Y qué hace? No te vas a despegar. Le quebraba la patita. Y lo más importante, le quebraba la patita, le ponía gasa, la cuidaba, la entablillaba, la llevaba cerca
ay de él. Y cuando ya podía ella caminar en su propio peso, ¿sabes qué hacía? Se mantenía cerca, porque él dice, si me voy de nuevo, me van a romper la otra pata. Me van a romper. Renovó sus pensamientos. Y ahora esta oveja está que no suelta el pastor. Se mantiene cerca, sigue al lado de ellos. Y eso, ¿sabes qué? No es que esté ahí, es que, escúcheme bien, el pastor la perdona, la ama, la carga sobre sus hombros y dice, quédate aquí, porque si te vuelves a desviar del resto de las ovejas, puedes perder tu vida. Recuerda, oveja sola, presa fácil. Hay gente que nunca cambia. Y a veces usted los ve por ahí con las 4 patas. Porque el pastor insiste en esto. El pastor dice, antes que te almuercen como oveja, porque hay depredadores listos que se quedan ahí, ella se sigue descuidando, ella se sigue separando. Ya mismo yo la cojo. ¿Sabes qué? Y el pastor va y le dice, esta ya no se desvía. Entonces, ¿qué hace? La agarra, la lleva cerca y la va cuidando. Y eso lo dicen los guías allá cuando fuimos. Pero entienda esto, llévese esto. El que le haya quebrado esa pata no es un castigo, es una manera de tenerla cerca. Es una manera de tenerla cerca. La fe es vivir anticipadamente lo que entenderemos después. Tal vez tú no lo entiendes, que te partieron la pata. Pero lo están haciendo más que por corrección. ¿Entiende esto? La corrección es sinónimo de protección. A veces algunos de nosotros, Dios nos tiene que hacer eso. ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué me pasó esto? Miramos todo eso como autocrítica, pero Dios lo que hizo, te partió la pata. Y tal vez estás cojeando. Pablo, ya voy a terminar. El apóstol Pablo. Él le dice, 3 veces le pide a Dios. ¿Qué le pide a Dios? Que le quitara aquel aguijón. Muchos dicen que de la vista, otros no en mi posición, pues yo creo que en hebreo está hablando, que dice que lo acosaba, que lo molestaba, que era una tentación que venía. Y dice, ¿por qué digo eso? Dice, él dice en ese proceso, está diciendo, ¿sabes qué? Esto que me molesta va en contra. Lo que quiere hacer mi espíritu no lo hace, y lo que quiere hacer la carne lo hace. ¿Y qué le dice Dios? Le dice, papá, porque eres así medio hispano, le dice, bástate de mi gracia. Porque lo único que te mantiene conectado a ti es esa pata mala que tiene. A mí es esa pata mala. Si yo te arreglo la pata, si yo te quito ese aguijón, que es lo único que te trae a mi presencia, no te voy a encontrar más en mi presencia. Lo que te quiero decir, que hay tal vez falencias, que hay carencias en tu vida, que hay situaciones en tu vida, que tú estás orando, aleluya, para que Dios te la quite. Tengo noticias para ti, Dios no te la va a quitar, porque eso es lo único que te lleva a mantenerte conectado con Él en oración. Bástate de mi gracia, porque mi poder, aleluya, se perfecciona en tu debilidad. Esa crisis, ese problema, esa situación te lleva todos los días debajo de la gracia de Dios. ¡Aleluya! Lo único que tienes que renovar es tu mente. Como me pasó a mí en cierta ocasión en una jornada. Me traía a la memoria la dramatización de las 100 ovejas. Y por la montaña a buscarla fue. Le encontró de novio con un inconverso. Ay, ay, ay. La trajo de vuelta con su amor perfecto y a redil volvió.
aleluya. Me audicionan. Hay momentos que la renovación va a provocar dolor y pérdida para disfrutar la madurez y el crecimiento. ¿Le das un aplauso al Señor? Diga conmigo renovación. Diga conmigo renovación. El Señor sabía mi debilidad. Por eso, esa debilidad es la que me mantiene conectado. Bástate de mi gracia. No te alejes, conéctate. Cierro con esta historia, 3 minutos. De un hombre viudo. Escúcheme, que esta es la parte. ¿Cómo puedo yo conectarme? La obra que te conecta. Un hombre viudo, multimillonario. Esto fue real. Que tenía un hijo. Cuando enviudó, el hijo era pequeño. En otras cosas de las que hacía el padre, era un hombre muy aficionado al arte, a las obras. Y viajaba por todo el mundo, comprando grandes obras de Picasso, Miguel Ángel, Monet, Rembrandt, la que fuimos cuando vino aquí, Van Gogh. Iba por todo el mundo. Cada vez que volvía de un viaje, colocaba sus obras en diferentes puntos de su mansión allá en la casa. Los años pasaron, su hijo creció en ese ambiente y al crecer, la nación donde vivía entró en guerra activa. El hijo vino y se enlistó en la guerra que fue activa. Y su papá se quedó solo y seguía en todo este proceso. Pasando 4, 5, 6 meses, aproximadamente un tiempo razonable. Un día el hombre tocaron la puerta y le entregaron un telegrama. Su hijo había vuelto en la guerra. El hombre leyó aquel telegrama, desconsolado, con tantos millones, en una mansión ahora solo, lleno de obras y obras, Monet, Picasso, Rembrandt, todo. Pero a pesar de que tenía todo, nunca pudo reponerse del duelo. Nunca pudo reponerse de esa pérdida de su hijo. Y un día, aunque no lograba elaborar su duelo de perder a su único hijo, su única sangre, en una Navidad, porque la historia es real, llega una persona a la casa, le toca la puerta y le dice: ¿sabes qué? Yo era compañero del batallón de su hijo. Estuvimos juntos en la guerra. Pasamos tiempos bien difíciles. Pero una noche, que era nuestro día de descanso, su hijo me estaba contando en todos los años que vivía lo que usted hacía, tantas obras que tenía en su casa, iba y viajaba el mundo entero buscando obras famosas de millones y millones. ¿Para qué? Para colocarlas allí. Y un día de descanso, ¿sabe lo que sucede? Me puse a dibujar. Y dibujé a su hijo. Le vengo a entregar el retrato de su hijo como regalo. El padre desenvolvió aquel regalo, vio una foto bastante similar de su hijo, la vio tan hermosa y fue y la colocó allí en el centro de la sala, encima de la chimenea. La miraba, hablaba en ocasiones, se conectaba con su hijo hablando, pero pasó el tiempo y el padre millonario murió. Murió, dejó su mansión llena de obras, millonaria. Y
le ocurrió al gobierno hacer una subasta un día en esa casa. Comenzaron a escribir, a hacer las invitaciones para que llegara gente. Llegó el día de la subasta y llegó mucha gente de todos los lugares de la nación. Volaron porque conocían tantas obras millonarias, las van a subastar. Cuando llegó el día de la subasta, comenzó el subastador y dijo: vamos a comenzar la subasta y vamos a comenzar con esta obra de esta foto. $100, $100. Y los hombres ricos millonarios que estaban allí dicen: pero qué locura, una subasta de millones. Mire con la que empiezan, con una obra, con un retrato de un novato que pintó y más allá en una guerra. No, qué locura. Entre obras millonarias y el colmo empezar con $100. $100. ¿Por qué no empiezas al revés? ¿Por qué no empiezas de otra forma? Cancela. No, $100. Coleccionistas de todo el mundo estaban allí. El subastador dijo: continuamos con la subasta. Se mantuvo firme y volvió. $100. Y al final, allá lejos, sale un anciano. Llega donde el subastador y le dice: yo era vecino del dueño de todas estas obras. Conocí su esposa, conocí su hijo. Tal vez no puedo dar millones por las obras, pero $100 los puedo recolectar y puedo adquirir esta obra. $100, sí, $100. ¿Alguien más? ¿150? 150. Acabe, cierre, decía molesto los otros que estaban con millones esperando comprar las obras de Monet, de Van Gogh, de Picasso. 150, nadie más. Por $100 se llevó aquel vecino la obra del hijo. El subastador dice: ¿sabes qué? Finaliza la subasta. ¿Cómo que finaliza la subasta? Si nosotros llegamos de lejos, vinimos tan lejos, tenemos millones para comprar millones de obras. Finaliza la subasta. Y todo el mundo desesperado. La subasta finalizó. El subastador abre un libro, busca unas hojas y dice: el testamento del dueño de las obras dice: el que se lleva la obra de mi hijo se lleva todo.